Hay grabaciones que nunca debieron existir, metraje que permaneció oculto durante años, décadas en algunos casos, antes de salir a la luz de formas que nadie esperaba. Algunas de estas imágenes fueron encontradas por casualidad, otras fueron subidas por sus propios autores, y unas pocas aparecieron sin que nadie pudiera explicar cómo ni por qué. Lo que estás a punto de ver son 8 de los casos más perturbadores de metraje real que ha salido a la luz en Internet. Contenido informativo, documentado y en muchos casos sin respuesta definitiva hasta hoy. Comenzamos. Durante más de 20 años, intentó recrear el evento traumático que había presenciado en su juventud, utilizando a niños del club infantil que dirigía. Lo más inquietante de todo es que documentó minuciosamente casi todo lo que hacía. Décadas más tarde, algunas de esas grabaciones, que se creían perdidas, reaparecieron y se hicieron públicas. Anatoly Slivko estuvo activo en la Unión Soviética entre 1964 y 1985. Durante esas 2 décadas, se obsesionó con recrear un incidente que había presenciado cuando era joven. A principios de la veintena, vio cómo un conductor atropellaba a un grupo de peatones, acabando con la vida de un adolescente que vestía el uniforme de los jóvenes pioneros. Aquel suceso dejó una huella imborrable en él. A partir de entonces, buscó niños para escenificar de nuevo la situación. La tarea le resultó inquietantemente fácil, ya que dirigía un club infantil. Tras ganarse la confianza de niños, generalmente de complexión pequeña, los convencía para que vistieran el uniforme de los jóvenes pioneros y participaran en lo que él describía como un experimento controlado de ahorcamiento, supuestamente diseñado para estirar la columna vertebral. Slivko les aseguraba que después los reanimaría, pero trágicamente no siempre fue así. Con el paso de los años, sus actos provocaron la muerte de 7 niños, aunque llevó a cabo estos supuestos experimentos con un total de 43. Increíblemente, 36 de ellos sobrevivieron. Durante todo ese tiempo, filmó y fotografió obsesivamente sus perturbadoras sesiones, revelando él mismo las imágenes en un laboratorio casero. Las grabaciones y fotografías sirvieron más tarde como pruebas escalofriantes del alcance de sus acciones. Parte de este material perturbador llegó a emitirse en televisión y apareció en varios documentales, conmocionando al público y revelando hasta qué punto había llegado su obsesión. En 1989, Slivko fue finalmente detenido. Poco después, fue condenado y ejecutado por sus crímenes, poniendo un sombrío final a uno de los casos más inquietantes de la Unión Soviética. Para muchos, su muerte fue la única conclusión adecuada para alguien que había causado tanta tragedia. Las retransmisiones en directo de TikTok Shop son una de las funciones principales de la plataforma. Vendedores mostrando productos en tiempo real, compradores que pueden ver reseñas y adquirir artículos con unos pocos clics, un sistema completamente ordinario. Pero en el caso de un bolso en particular, los usuarios se encontraron con algo que no esperaban en absoluto. Un usuario anónimo preocupado subió a internet una grabación de una reseña de ese bolso que había aparecido brevemente en una retransmisión en directo y que fue eliminada poco después de publicarse. Por suerte, alguien alcanzó a grabar la pantalla antes de que desapareciera. En el vídeo, una persona sostiene el bolso frente a la cámara. Eso no era lo que llamaba la atención. Lo que llamaba la atención era lo que se escuchaba de fondo: el llanto de un niño, descrito por muchos de quienes lo oyeron como un grito de auxilio, perfectamente audible mientras la persona filmaba. El texto de la reseña en sí era completamente ordinario. Elogiaba simplemente la capacidad del bolso, y lo que hizo la situación aún más extraña fue que el vendedor respondió a la reseña sin mencionar nada inusual. La grabación se extendió rápidamente por internet. Usuarios preocupados inundaron la página del vendedor con comentarios. Algunos afirmaron haber reportado el vídeo a las autoridades, y finalmente se publicó un comunicado oficial sobre el incidente. Al principio, muchos asumieron que era una broma de mal gusto. Pero eso plantea una pregunta evidente. Si era una broma, ¿por qué publicarla como reseña de un producto sin importancia, enterrándola entre miles de otras reseñas donde casi nadie la vería? Hasta hoy no hay una respuesta definitiva. Y si en algún momento sale a la luz nueva información, podría cambiar por completo nuestra comprensión de lo que estaba ocurriendo realmente en ese vídeo.
Esta grabación fue supuestamente encontrada en una cámara vieja cerca de una casa abandonada en mitad del bosque. Sin embargo, su origen nunca ha sido verificado, lo que hace imposible confirmar si el metraje es auténtico. En el vídeo, la persona que lleva la cámara llega a una casa abandonada en el interior de un bosque, pero momentos después, algo aún más extraño capta su atención: el llanto de un bebé que comienza a resonar entre los árboles. A juzgar por la reacción de quien graba, el sonido es perfectamente audible y, a pesar del miedo evidente, comienza a avanzar cautelosamente hacia él, pero cuanto más se acerca, más lejos parece estar el llanto. El metraje es innegablemente inquietante. Aún así, no hay forma de saber qué ocurrió realmente. ¿Era una broma elaborada? ¿Alguien intentando atraer a la persona hacia lo más profundo del bosque? ¿O algo completamente distinto? Existe, sin embargo, una explicación más mundana. Algunos creen que el sonido pudo provenir de una ave lira. Estas aves son famosas por su extraordinaria capacidad para imitar prácticamente cualquier sonido que escuchan, incluyendo voces humanas, llantos de bebés e incluso ruidos mecánicos. Sea cual sea la explicación, la mayoría de las personas lo pensaría dos veces antes de seguir el llanto de un bebé por el bosque en dirección a un edificio abandonado en mitad de la nada. El creador del canal de YouTube, The Soul Catcher, se convenció de que su muñeco payaso se movía solo y comenzó a documentarlo todo. El dueño del canal explicó que una noche, él y su padre se despertaron por el sonido de una risa inquietante que provenía del sótano. Sabían que lo único que había allí abajo era Clyde, un muñeco payaso hueco que guardaba junto al resto de su colección. Para asegurarse de que nadie había entrado en la casa, bajó a investigar. Lo que encontró le perturbó. Una cruz que colgaba junto al armario donde guardaba los muñecos estaba ahora en el suelo, rota. Creyendo que uno de los muñecos podría estar poseído, fue a buscar agua bendita para bendecir la colección. Pero justo antes de poder hacerlo, ocurrió algo aún más extraño. Según él, I got from the church in my neighborhood. I'm going to pour at him and see if there's any reaction. I'd like to see if there's a violent reaction that comes from, that could come out from him. Clyde se inclinó hacia adelante de repente y tiró la botella de agua bendita. A la mañana siguiente, notó un extraño moratón en el brazo que, según él, coincidía en forma y tamaño con la mano del muñeco. And if you look at his hand, compared to my bruise, you notice it's the same size. So, yeah. It was definitely him, I'm pretty sure. A partir de ese momento, comenzó a vigilar al muñeco de cerca y afirma haberlo capturado moviéndose en varias ocasiones. En algunos clips, el muñeco parece mirar directamente a la cámara. En otros, parece mover una de sus manos. ¿Qué ocurrió realmente? Estaba tan convencido de la realidad de lo paranormal que empezó a interpretar eventos ordinarios como algo sobrenatural, o su creciente obsesión con el muñeco fue distorsionando gradualmente su percepción de la realidad. Según la historia detrás de este metraje perdido, en 2010 dos hermanos se adentraron en una de las zonas más remotas e inaccesibles cercanas a su hogar. Armados únicamente con una cámara y un cuchillo, se internaron en el bosque de noche en busca de fauna salvaje. Lo que acabaron capturando los hizo salir corriendo en pánico. Su destino era un puente ferroviario abandonado al que casi nadie se acercaba. Eso era exactamente lo que buscaban. Lejos de la gente, creían tener muchas más posibilidades de encontrarse con animales salvajes. A medida que avanzaban hacia la oscuridad, iluminando únicamente con una linterna, escucharon de repente un sonido extraño. Okay. I almost kind of don't want to go back over there. Yeah, my brother said he heard some weird things, but
That's pretty weird. I've never heard a grizzly bear sound like that before. You got like chills going down your spine? Yup. I hope the camera got that. Technically, this train bridge is trespassing, so no one comes by here anymore. So I would come here late at night, search for animals, stuff like that. But there's no people back here. Oh, you take that one path up here. Yeah. Is that right there? Yeah. Take to the babies. Oh, baby. Okay, I don't even want to go. I don't even want to. What the hell was that? According to them, it sounded unlike anything they had ever heard before. Not a bear, not a cougar, not any animal they recognized. Despite the growing sense of unease, they kept going. But moments later, one of the brothers spotted something in the dark. Dude, fuck this. Should we? You got, do it for the video? you got your knife? Yeah, but what the fuck is that? That's some deer tracks. Oh, did you ever hear like a rabbit get killed? They Yeah. sound pretty That was too loud though. far to turn back. Yeah. We can turn back really. Según ellos, el sonido no se parecía a nada que hubieran escuchado antes. No era un oso, no era un puma, no era ningún animal que reconocieran. A pesar de la creciente inquietud, siguieron avanzando. Pero momentos después, uno de los hermanos vio algo en la oscuridad. El pánico fue inmediato. Empezaron a hablar de darse la vuelta, intentando descifrar qué había cerca. Segundos después, la tensión aumentó aún más. Los hermanos escucharon más ruidos fuertes que parecían acercarse rápidamente, dándose cuenta de que podían estar ante un animal desconocido o algo todavía más extraño. Decidieron marcharse de inmediato. Wait! Holy, I think I saw it! Go! 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 Salieron corriendo hacia un lugar seguro en pánico total. Uno de los hermanos estaba tan aterrorizado que apenas podía hablar, insistiendo repetidamente en que tenían que salir de allí cuanto antes. Incluso mientras corrían, los extraños sonidos continuaban detrás de ellos. En la confusión, dejaron caer la cámara. Años después, la encontraron por casualidad en esos mismos bosques. Una vez que el metraje fue publicado en internet, los espectadores sugirieron que los hermanos podrían haber encontrado un puma o un oso protegiendo a su presa. Este metraje perdido fue grabado en Chile el 17 de febrero de 2002 por un hombre llamado Francisco Javier Correa. El vídeo llamó rápidamente la atención de quienes siguen el fenómeno conocido como USO, u objetos sumergibles no identificados. Filmado con una videocámara UPHS durante un viaje familiar a la playa, el metraje parece mostrar un objeto de grandes dimensiones emergiendo lentamente de las aguas del Estrecho de Magallanes antes de desaparecer misteriosamente bajo la superficie. Mientras la familia disfrutaba del día junto al mar, la cámara capturó inesperadamente lo que parecía ser un enorme objeto metálico surgiendo del océano. Según el hombre que filmaba, era demasiado grande e inusual para ser un submarino convencional. Su tamaño desmesurado, su coloración extraña y su comportamiento llamaron su atención de inmediato. Sin embargo, existe una explicación mucho más mundana. Algunos investigadores creen que el objeto podría haber sido el resultado de un fenómeno atmosférico poco frecuente causado por la refracción de la luz sobre el océano. En determinadas condiciones meteorológicas, los espejismos superiores pueden distorsionar enormemente los objetos situados más allá del horizonte, creando la ilusión de estructuras gigantescas o incluso de objetos enteros emergiendo del mar.
El 25 de febrero de 2022, 5 buzos fueron enviados a una cámara de descompresión en las profundidades del océano en la empresa Paria Fuel Trading Company. Christopher Budram, Qasim Ali Jr., Yusuf Henry, Faisal Kervan, Hishan Agassar llevaban a cabo trabajos de mantenimiento para unir un colector a una tubería conectada a un oleoducto submarino. Qasim Ali llevaba una cámara GoPro y el metraje que captó es el que puede verse en este video. Durante la operación, se produjo una caída de presión repentina que desencadenó un fenómeno físico conocido como delta P. El delta P es un riesgo bien documentado en el sector del buceo y los trabajos submarinos. Ocurre cuando la presión en un espacio difiere tanto de la presión en otro, que genera una fuerza de succión extremadamente poderosa, capaz de atrapar o matar a cualquier persona en su radio de acción. Los buzos fueron absorbidos al instante hacia el interior de la tubería y arrastrados verticalmente hacia abajo para después ser transportados a lo largo de un tramo horizontal. Dentro de la tubería había una capa de petróleo y sedimentos de unos 15 centímetros de espesor, y el diámetro de la tubería era de aproximadamente 70 centímetros. A medida que Christopher y Faisal avanzaban por el interior, Christopher advirtió que el nivel del líquido subía a medida que avanzaban. Comprendió el peligro. Si seguían adelante, podrían quedar completamente sumergidos. Tumbado de espaldas, sin equipo de respiración y sin poder ver nada, Christopher se sumergió bajo el líquido y, por pura suerte, encontró 2 botellas de buceo que habían sido absorbidas junto a ellos. Una vez equipados, Christopher y Faisal lograron avanzar bajo el petróleo hasta alcanzar otra bolsa de aire. Fue entonces cuando Faisal le dijo que no podía continuar debido a sus fracturas. Christopher siguió adelante solo, prometiendo enviar ayuda en cuanto pudiera. Tras muchas horas, alcanzó un codo en la tubería que le permitía moverse verticalmente hasta topar con un punto sin salida. Allí comenzó a golpear la tubería. Un buzo en el exterior escuchó el sonido y se abrió la sección superior de la tubería, permitiendo que Christopher fuera rescatado. Informó a quienes estaban en la superficie de que los otros buzos estaban atrapados a poca distancia por debajo y seguían con vida, instándolos a montar un rescate de inmediato. Sin embargo, tras la extracción de Christopher, las autoridades responsables se negaron a autorizar nuevos intentos de rescate. Las autopsias posteriores revelaron que los otros buzos habían sobrevivido durante 3 días después del incidente. Una investigación concluyó que el propietario del oleoducto debía ser juzgado por negligencia grave y homicidio, así como por la negativa categórica a permitir una operación de rescate para los buzos atrapados. La cámara con este metraje fue encontrada posteriormente en el fondo de la tubería. En octubre de 2015, un hombre en Japón estaba haciendo una retransmisión en directo desde su apartamento para un puñado de espectadores. Su habitación estaba abarrotada de libros, pilas de papel y cajas de cartón. Ese día, decidió mostrar un mechero nuevo que había comprado y demostrar cómo funcionaba. El problema era que todo lo que le rodeaba era altamente inflamable. Papel, cartón y bolsas de plástico cubrían prácticamente cada rincón de la habitación. Para empeorar las cosas, derramó accidentalmente algo de combustible para mecheros cerca. Era el escenario perfecto para un desastre, y el desastre llegó casi de inmediato. En el momento en que encendió el mechero, la llama fue mucho más grande de lo que esperaba. Se disparó directamente hacia sus manos. Asustado, lanzó el mechero encendido hacia una bolsa de plástico cercana. La bolsa estaba llena de papel y prendió fuego casi al instante. Al principio, ni siquiera se dio cuenta. Siguió trasteando con el mechero mientras detrás de él, el fuego ya comenzaba a propagarse. Pero todos los que estaban viendo la retransmisión podían ver exactamente lo que estaba pasando. El streamer tenía activada una función de texto a voz que leía los mensajes del chat en voz alta. La voz robótica que se escucha a lo largo de la grabación no era aleatoria. Eran los espectadores intentando desesperadamente avisarle, diciéndole repetidamente que mirara detrás de él,
Ya podían ver las llamas creciendo a apenas 1 metro de distancia. Cuando por fin se giró, las cosas empeoraron aún más. En lugar de coger más agua o llamar a los bomberos, intentó sofocar las llamas cubriéndolas con una caja de cartón. Como era de esperar, eso solo añadió más combustible al fuego. Luego arrojó una pequeña cantidad de agua, pero para entonces ya era demasiado tarde. Mientras corría frenéticamente por la habitación, pasaron minutos preciosos y el fuego no dejó de crecer. Antes de que pasara mucho tiempo, las llamas habían engullido prácticamente todo el apartamento. Los espectadores en el chat no podían creer lo que estaban viendo, preguntándose repetidamente por qué todavía no había llamado a los bomberos. Finalmente, el hombre no tuvo más remedio que huir del apartamento en llamas. Según algunos informes, el fuego acabó propagándose a los apartamentos vecinos. Se reportaron heridos, aunque el alcance total de los daños sigue sin estar del todo claro. La retransmisión original y gran parte de la información sobre el incidente fueron eliminadas posteriormente, dejando atrás versiones contradictorias sobre lo que ocurrió exactamente aquella noche. 8 grabaciones, 8 casos que salieron a la luz de formas que nadie esperaba. Algunos tienen explicación, otros todavía no. Si tienes alguna teoría sobre alguno de estos casos o si conoces alguna grabación similar, cuéntanoslo en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que encontrarás en este canal. Detrás de ti hay más casos como estos. Suscríbete para no perderte ninguno.